Antes de que existiera X-Files, antes de que existiera Communion, antes de que el alien gris de ojos enormes se convirtiera en el icono que aparece en cada película, cada show, en cada meme de internet, antes de todo eso, hubo una pareja manejando por una carretera de New Hampshire a las 10 de la noche el 19 de septiembre de 1961. Y lo que les pasó esa noche cambió para siempre la manera en que el mundo habla sobre los extraterrestres. Porque antes de Betty y Barney Hill, los aliens eran amigables. Venían de Venus, tenían el pelo largo y rubio, querían darte un abrazo y decirte que dejáramos de hacer guerras. Después de Betty y Barney Hill, los aliens eran grises, de cabeza grande, ojos enormes, y te secuestraban en la carretera para hacerte exámenes médicos en una mesa de metal, porque al parecer no existían colchones en otros planetas. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que Betty y Barney nunca quisieron ser famosos. Eran una pareja normal, con trabajos normales, con vida social normal, y cuando esto les pasó, su primer instinto fue guardar silencio, porque en 1961, en los Estados Unidos, una pareja interracial no podía darse el lujo de que la gente los mirara más de lo que ya los miraban. Pero la historia se filtró y el mundo nunca fue igual. Hola, ¿qué tal, conspiradores? Soy Jonah Voz y esto es Dossier X, y hoy vamos a New Hampshire en 1961. Así que abróchense bien. Para que esta historia tenga el peso que merece, primero necesito que conozcan a estas dos personas, pues como personas, no como personajes de un caso ovni, como gente real. Betty Hill, nacida en 1919, trabajadora social del Departamento de Salud y Bienestar de New Hampshire, manejaba casos de bienestar infantil, trabajaba directamente con familias en situaciones vulnerables, tenía una maestría en trabajo social, era una mujer educada, con criterio desarrollado, entrenada para observar comportamientos y sacar conclusiones racionales. Barney Hill, nacido en 1922, veterano de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba para el Servicio Postal de los Estados Unidos en Portsmouth. Pero además de su trabajo, Barney era un activista de derechos civiles activo en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, o por sus siglas en inglés NAACP, el organismo más importante de defensa de los derechos de los afroamericanos en esa época. Tenía un asiento en la Comisión de Derechos Civiles del estado de New Hampshire, nombrado directamente por el gobernador. Ahora ya saben qué tipo de gente son. No son dos excéntricos viviendo en una cabaña al margen de la sociedad. Son dos profesionales respetados, comprometidos con su comunidad, con reputaciones que cuidar. Y aquí viene un detalle que es fundamental para entender todo lo que viene después. Era una pareja interracial. Betty era blanca y Barney era afroamericano, por si no se habían dado cuenta. Eso en 1961 no era detalle menor. Ese mismo año, en varios estados del sur de los Estados Unidos, un matrimonio interracial todavía era ilegal. La sociedad de esa época los miraba diferente, los señalaba, los juzgaba. Barney específicamente era consciente de eso. Todo el tiempo sabía que cualquier cosa extraña que le pasara, cualquier declaración poco convencional que hiciera, sería recibida con el doble de escepticismo que la de un hombre blanco. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando entiendan que lo que Barney declaró y el costo personal que tenía al hacerlo, entenderán por qué es tan difícil simplemente descartarlo. Bien, ya los presenté, ahora vamos a la carretera. Volviendo al 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney están regresando a Portsmouth de unas vacaciones cortas. Fueron a Montreal, a las cataratas del Niágara. Viaje de pareja, bien merecido, porque ambos trabajaban muchísimo. La ruta de regreso los llevó por la Ruta 3, la autopista Daniel Webster, que atraviesa las montañas blancas de New Hampshire. Es de noche, la luna está en cuarto creciente, el cielo está despejado y lleno de estrellas, no hay casi tráfico, perfecto para nuestros amigos de otros mundos. En el carro iba también Delcy, su perrita Dachshund, porque claro, si vas a tener el encuentro más importante de tu vida, qué mejor que sea con tu mascota a bordo. Son aproximadamente las 10:30 de la noche.
Están al sur de la ciudad de Lancaster cuando Betty nota algo, una luz brillante, moviéndose en el cielo de una manera que no corresponde a ningún avión. Betty le dice a Barney, mira, y la explicación de Barney, la que cualquiera de nosotros diría, probablemente un satélite fuera de órbita. Pero la luz no se comporta como un satélite. Los satélites no cambian de dirección, no se mueven en zigzag, no te siguen por la carretera. Aquí también hay un dato curioso, porque Barney siguió descartando la luz como un satélite durante básicamente toda la persecución. El hombre tenía una capacidad de negación que honestamente debería de estudiarse, aunque probablemente se lo diría a él mismo para no cagarse de miedo. Al menos eso haría yo. Pararon el carro para dejar salir a Delcy un momento, y con los binoculares de Barney empezaron a observar la luz con más detalle. No era una estrella, no era un avión, no era el satélite que decía Barney. Se movía de maneras que no deberían ser posibles, y parecía venir hacia ellos. Volvieron al carro, siguieron manejando, y la luz los siguió. Para cuando llegaron a Franconia Notch, uno de los pasos de montaña más espectaculares de la zona, la situación había escalado considerablemente. El objeto había descendido hasta estar al nivel de los árboles y se estaba posicionando directamente sobre la carretera delante de ellos. Barney paró el carro en medio de la carretera, agarró los binoculares y caminó hacia el objeto. Y aquí es cuando Barney Hill pasó de ser escéptico a ser testigo. Lo que vio a través de los binoculares era una nave, estructurada, con ventanas tipo portillas, con luces con forma de disco, tan ancha, según Betty, como su casa. Y en las ventanas de la nave había figuras, humanoides, entre 8 y 11 figuras moviéndose dentro de la nave, con uniformes grises, observando, y según Barney, cuando los vio a través de los binoculares, ellos lo estaban mirando. Barney luego describiría ese momento con una frase que se quedó grabada en los registros del caso. No voy a dejar que me capturen como a un insecto en una red. El hombre que minutos antes seguía diciendo que era un satélite, que era un avión militar, que era cualquier otra cosa normal. Ese mismo hombre agarró su pistola, la que llevaba en el carro, e intentó levantarla. Y algo le impidió hacerlo. Simplemente no pudo. Intentó apuntar, su brazo no respondía, soltó los binoculares, corrió de vuelta al carro y arrancó. Mientras manejaban a toda velocidad por la carretera, saliendo del Franconia Notch, ocurrió algo más. Un sonido, una serie de pitidos o zumbidos que provenían del maletero del carro, rítmicos, como algún tipo de código. El carro vibró, y entonces los dos sintieron somnolencia, una somnolencia que no tenía que ver con el cansancio del viaje, una somnolencia que llegó de golpe y sin aviso. Y después, nada. Absolutamente nada. El siguiente recuerdo claro que tienen es estar manejando por Ashland, New Hampshire, 35 kilómetros más al sur, sin ningún recuerdo de cómo llegaron ahí, sin saber cuánto tiempo pasó, como si alguien hubiera cortado el hilo de su conciencia y luego lo hubiera pegado de nuevo en otro punto. Llegaron a Portsmouth a las 5 de la mañana, 2 horas más tarde de lo que deberían haber llegado, dado el punto de partida y la velocidad a la que manejaron. 2 horas desaparecidas. Cuando llegaron ya a casa, empezaron a notar cosas. El vestido de Betty estaba rasgado, no de una manera que pudiera explicarse con el movimiento normal en el carro. Rasgado en varios puntos, con un polvo rosáceo en la tela que Betty no podía identificar. Los zapatos de Barney estaban rayados por el empeine, como si hubiera caminado mucho o como si algo hubiera raspado entre ellos repetidamente. La correa de los binoculares estaba rota. Los relojes de ambos habían dejado de funcionar. No se volvieron a poner en hora. Nunca volvieron a funcionar. Y en el maletero del carro había puntos circulares brillantes, manchas perfectamente redondas en el metal. Y cuando Betty acercó una brújula a esas manchas, la aguja de la brújula giraba, indicando que los puntos del maletero tenían algún tipo de magnetismo que no debería estar ahí. Betty reportó el avistamiento a la base de la Fuerza Aérea de Peace al día siguiente. El mayor Paul Henderson
preparó un informe oficial. La conclusión de la Fuerza Aérea: probablemente vieron el planeta Júpiter. Bueno, mi querido Barney, este tipo te ganó de lleno. Júpiter, que según esta teoría lo siguió por 80 kilómetros de carretera de montaña. Se posicionó sobre la ruta, mostró figuras en ventanas y emitió pitidos que hicieron vibrar al carro. Así es, Júpiter, moviéndose por el Franconia Notch a las 10 de la noche, a nivel de los árboles, con uniformes grises en la ventana. El planeta Júpiter. Gracias, Fuerza Aérea. Qué alivio que existan. Caso cerrado. Los días que siguieron al incidente fueron extraños. Betty empezó a tener sueños muy vívidos, recurrentes, pesadillas que la llenaban de ansiedad durante el día entero. Y a diferencia de las pesadillas normales que se van diluyendo con el tiempo, estas se hacían más claras y más detalladas y aún más intensas. En sus sueños, ella y Barney eran detenidos en la carretera. Figuras pequeñas con cabezas grandes y ojos que dominaban toda la cara los llevaban por una rampa hacia el interior de una nave. Los separaban en cuartos distintos y le hacían cosas que ella no entendía del todo, pero que se sentían como un examen médico. Betty empezó a escribir los sueños, con mucho detalle, página tras página. Barney, por su parte, desarrolló una úlcera estomacal. Su médico le dijo que era por estrés. Tenía insomnio, ansiedad, una sensación constante de que algo había pasado esa noche que no podía procesar. Betty escribió a la NICAP, el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, por sus siglas en inglés, investigadores civiles que documentaban casos de avistamientos en todo el país. Les contó la historia, y un astrónomo llamado Walter Webb fue a Portsmouth a entrevistarlos durante 6 horas. Su conclusión: un relato honesto y directo de una experiencia aterradora. O sea, no les dijo que era Júpiter o un satélite, así que ya empezábamos bien. Pero los recuerdos del tiempo perdido seguían sin estar ahí, y el problema de las 2 horas se estaba volviendo imposible de ignorar. Así que decidieron buscar la hipnosis. El 14 de diciembre de 1963, 2 años después del incidente, Betty y Barney Hill entran a la consulta del Dr. Benjamin Simon en Boston. Simon no era un hipnotizador de feria ni un investigador de fenómenos paranormales. Era un psiquiatra y neurólogo reconocido, especializado en hipnosis clínica. Había tratado a veteranos de la Segunda Guerra Mundial con trastorno de estrés postraumático usando hipnosis. Era exactamente el tipo de profesional serio que trataría esta situación con escepticismo informado. Simon tomó el caso con una hipótesis de trabajo. Los Hill habían tenido un avistamiento genuinamente aterrador, y el trauma de ese evento estaba manifestándose como síntomas de ansiedad. La hipnosis podría ayudarles a procesar la experiencia. Pero lo que encontró en los siguientes 6 meses de sesiones semanales fue algo que Simon mismo no esperaba. Los hipnotizó por separado, a Betty primero y luego a Barney, en sesiones distintas, sin que el uno escuchara la regresión del otro, y lo que cada uno escribió bajo hipnosis de manera independiente tenía los mismos elementos centrales. Esto es lo que Betty y Barney Hill describieron bajo hipnosis, de manera separada. El carro fue detenido, no por una barricada normal, tampoco por soldados con tenis, sino por figuras, pequeñas, aproximadamente 1,5 metros de altura, cabeza grande con forma de pera, ojos enormes que se extendían hacia los lados, piel gris, sin nariz definida, una ranura pequeña donde debería estar la boca y sin orejas visibles. Betty y Barney Hill acababan de describir por primera vez en la historia del fenómeno ovni al alien gris. Y repito, esto fue en 1961, antes de encuentros cercanos del tercer tipo, antes de X-Files, antes de Communion, antes de que el alien gris existiera como ícono cultural. Lo que hoy cualquier niño dibuja cuando le pides que dibuje un alien viene de las descripciones de Betty y Barney Hill bajo hipnosis en 1963.
Los seres los llevaron por una rampa hacia el interior de la nave, y una vez dentro los separaron. Llevaron a Betty a un cuarto y llevaron a Barney a otro. Betty describió el cuarto de examinación así. Había paredes curvas, una mesa de metal fría, una luz grande colgando del techo, como una sala de operaciones en formas redondeadas. La pusieron en la mesa, le pidieron que se quitara la ropa y comenzaron lo que ella describió como un examen médico sistemático. Le tomaron muestras de cabello, muestras de piel, cortaron sus uñas, y cada muestra fue colocada en algo que describió como un portaobjetos de vidrio transparente. Luego agujas, conectadas a cables que examinaron su cabeza, sus brazos, sus piernas y su columna. Y entonces llegó el momento que más la marcó. Uno de los seres sacó una aguja larga, alrededor de 10 a 15 centímetros de largo, y se la insertó en el ombligo. El ser le explicó que era una prueba de embarazo. Betty describió que el dolor fue intenso, que torció el cuerpo, y entonces el ser que ella llamó el líder se acercó, le pasó la mano sobre el vientre y el dolor desapareció. Barney en su cuarto aparte tuvo un examen diferente pero igualmente invasivo. Describió que los seres estaban fascinados con algo en su boca, examinando sus dientes con una atención desproporcionada. ¿Por qué? Porque Barney Hill tenía dentadura postiza, dientes removibles, y los seres que aparentemente no conocían el concepto de envejecimiento humano ni de la caída de dientes estaba básicamente alucinando. Solo imagínate, estas entidades que presuntamente viajan entre las estrellas, que tienen tecnología para detener carros en la carretera y borrar memorias, y lo que los desconcierta completamente es un hombre de mediana edad con dentadura postiza. Betty, cuando se enteró después de que eso había pasado, simplemente se rió, literal, y les explicó que era parte del proceso de envejecimiento humano. Hay algo en esa imagen que me parece profundamente cómica y profundamente humana al mismo tiempo. El universo entero de misterio, y la cosa que más confunde a los aliens son los dientes de repuesto de un señor de 39 años. De 39 años. Ah, mi hermano, 39 años y con dientes postizos, me hace dudar de tus hábitos de higiene dental. Después de los exámenes, Betty tuvo tiempo a solas con el ser que llamó el líder. Y esta parte es la que más ha fascinado a investigadores durante décadas. Betty le preguntó al líder de dónde venían. El líder le respondió con una pregunta: ¿y tú sabes dónde estás tú? Betty admitió que no,
Y el líder básicamente le dijo: si no sabes dónde estás tú, ¿de qué sirve decirte dónde estoy yo? Al parecer era filósofo este señor líder. Pero entonces el líder le mostró algo, un mapa tridimensional, colgado en la pared del cuarto como una pantalla, con puntos de luz que representaban estrellas y líneas que los conectaban. El líder le explicó que las líneas representaban rutas de exploración y rutas comerciales. Betty intentó memorizar el mapa. Le pidió llevarse el libro que le habían dado anteriormente, pero el líder se lo quitó. Y entonces los devolvieron al carro. Les dijeron que no recordarían nada de lo que había pasado a bordo. Y aparentemente eso funcionó, hasta que el Dr. Simon aplicó la hipnosis 2 años después. En 1964, bajo su gestión post-hipnótica del Dr. Simon, Betty dibujó el mapa que había visto a bordo. Lo dibujó tal como lo recordaba. Puntos de luz, líneas que los conectaban, 2 estrellas más grandes en el centro. El mapa existió en los archivos del caso durante años sin que nadie pudiera identificar el patrón de estrellas que representaba. Y entonces apareció Marjorie Fish. Marjorie Fish era maestra, astrónoma aficionada, no una científica con título universitario, sino alguien con profundo conocimiento práctico de la astronomía por pura pasión personal. A finales de los años 70, Fish se fascinó con el mapa de Betty Hill y decidió hacer algo metodológico, intentar identificar qué región del espacio real corresponde a ese dibujo. Trabajó durante 5 años, construyó modelos tridimensionales de cuentas y cordeles, representando estrellas dentro de un radio de 55 años luz de la Tierra. Probó configuraciones, cambió ángulos de visión, exploró decenas de posibilidades. Y en 1969, cuando se publicó el catálogo Gliese de estrellas cercanas con datos actualizados, Fish encontró algo que la dejó sin palabras. La configuración de 16 estrellas que identificó en el mapa de Betty Hill correspondía a un patrón real de estrellas en el espacio, un patrón centrado en un sistema estelar binario llamado Zeta Reticuli, 2 estrellas similares al Sol, a 39 años luz de la Tierra. Y el mapa de Betty, dibujado bajo hipnosis en 1964, tenía en el centro 2 estrellas grandes que correspondían perfectamente a esa pareja. Lo que hace este detalle particularmente interesante es que Zeta Reticuli no había sido confirmado como sistema doble de estrellas hasta después de que Betty dibujara su mapa. No era información que estuviera disponible fácilmente para el público en 1964. El profesor de astronomía de la Ohio State University, Walter Mitchell, revisó la correspondencia entre el mapa de Fish y el dibujo de Betty Hill y declaró estar muy impresionado por la similitud. Y el astrónomo Carl Sagan, que era escéptico sobre la hipótesis extraterrestre, pero riguroso en su análisis, observó que alinear correctamente un mapa así, sin conocer de antemano la configuración específica del sistema Zeta Reticuli, sería extremadamente difícil. Betty y Barney Hill no querían ser famosos. Durante 4 años mantuvieron la historia en un círculo muy cerrado. Sus médicos, los investigadores de la NICAP y sus amigos más cercanos. Y entonces, en octubre de 1965, un periodista del Boston Traveler se enteró del caso y lo publicó en primera plana. El titular: un escalofriante avistamiento ovni. ¿Se los llevaron? Y ahí mismo se acabó el anonimato de los Hill para siempre. Barney lo vivió especialmente mal. Había construido toda su vida profesional y activista en torno a su credibilidad. Era el tipo de persona que necesitaba que se lo tomaran en serio para poder hacer el trabajo de derechos civiles que le importaba. Y ahora su nombre estaba en los periódicos asociado con la abducción alien más famosa del país. Y como él mismo temía, hubo gente que lo usó para ridiculizarlo. Pero también hubo algo inesperado. Mucha gente le creyó.
más de lo que él esperaba. Y así, en 1966, el periodista John Fuller publicó El viaje interrumpido, basado en el caso y en las sesiones con el Dr. Simon. Fue un bestseller. El caso llegó a todo el mundo. Y con ello llegó algo que nadie esperaba. Otras personas empezaron a contar experiencias similares, con los mismos elementos, las figuras grises, los ojos enormes, los exámenes médicos, el tiempo perdido. Antes del caso Hill básicamente no existía el concepto de abducción alienígena como lo conocemos hoy. Había avistamientos, había contactos con alien amigables y rubios, pero la idea de que te secuestraban, te examinaban y te devolvían, eso nació con Betty y Barney Hill. Y la irrupción de su historia en la cultura popular no fue solo un fenómeno de entretenimiento. 2 años después de que se emitiera la película para televisión sobre su caso, con James Earl Jones como Barney y Estelle Parsons como Betty, los reportes de abducción alienígena en los Estados Unidos aumentaron un 2500%. 2500%. ¿Eso significa que la película creó la psicosis colectiva? ¿O que la película le dio a personas que habían vivido experiencias similares el vocabulario, la valentía y el contexto para finalmente hablar? Barney Hill murió el 25 de febrero de 1969. Tenía 46 años de una hemorragia cerebral. 46 años. Murió joven. Y quienes lo conocieron decían que el estrés asociado al incidente, a la exposición pública que nunca quiso, al peso de cargar con una experiencia que nadie entendía completamente, nunca lo abandonó. Betty vivió hasta los 85 años, muriendo en 2004. Y a diferencia de Barney, que encontraba difícil el escrutinio público, Betty se convirtió en activista del tema OVNI para el resto de su vida. Seguía investigando, seguía hablando, seguía buscando respuestas. Sus archivos personales, incluyendo su vestido rasgado de esa noche, sus notas, correspondencia, cintas de audio y fotografías, están depositadas en la Universidad de New Hampshire, disponibles para investigadores. El vestido rasgado sigue ahí, con el polvo rosáceo que Betty nunca pudo identificar. Y en la ruta 3 de Lincoln, New Hampshire, hay una señal histórica del estado que marca el lugar del incidente. Un marcador oficial que dice textualmente que ese fue el primer reporte ampliamente documentado de abducción OVNI en los Estados Unidos. El estado de New Hampshire, con señalización oficial, reconociendo el caso. Eso no es poca cosa. Betty y Barney Hill, dos personas que no buscaban la fama, que en 1961 tenían ya suficientes razones para no llamar la atención sobre sí mismos, que guardaron silencio hasta que la historia se les escapó de las manos, que describieron independientemente bajo hipnosis hace más de 70 años los mismos seres grises de ojos enormes que hoy son el icono absoluto de la cultura extraterrestre, antes de que ese icono existiera, cuyo caso definió todos los elementos que después se repetirían en cientos de reportes de abducción: el tiempo perdido, el examen médico, los seres grises, la comunicación telepática y el retorno de conciencia sin memoria del evento. ¿Les pasó realmente? No lo sé. ¿Hay algo que explicar en la historia de esa noche? Creo que sí. El tiempo perdido, los objetos físicos alterados, los relatos paralelos bajo hipnosis. Hay cosas que las explicaciones convencionales no cierran completamente. ¿Inventaron la historia? Conociendo quiénes eran, el costo personal que tuvo para Barney, la manera que vivieron el episodio antes de hacerlo público, no lo creo. Pero lo que sí sé con certeza es esto: la historia de Betty y Barney Hill cambió la conversación sobre los extraterrestres de una manera que ningún otro caso ha logrado. Porque antes de ellos, los aliens eran amistosos mensajeros cósmicos. Y después de ellos, eran doctores grises con agujas largas y una fascinación inexplicable por los dientes postizos. Y si hay algo que me da consuelo en todo esto, es que si algún día me secuestran, al menos sé que mis muelas del juicio chuecas van a confundirlos por lo menos una media hora.
Barney Hill murió sin ver el reconocimiento que su historia merecía, a los 46 años, muy joven, con el peso de una experiencia que nadie había inventado un lenguaje para procesar. Betty vivió lo suficiente para ver cómo su caso se convirtió en parte de la historia cultural del siglo XX, para ver la señal en la carretera donde pasó todo, para ver cómo lo que ella y Barney vivieron en esa montaña de New Hampshire le dio forma a la manera en que toda una civilización imaginó el contacto con lo desconocido. Y no está mal para una trabajadora social y un cartero de Portsmouth. Ok, conspiradores, déjenme en los comentarios qué parte del caso les resultó más difícil de explicar. El tiempo perdido, los relatos paralelos bajo hipnosis, el mapa estelar, o simplemente el hecho de que Betty y Barney describieron a los grises décadas antes que los grises existieran en la cultura popular. Soy Jonah Voss y esto fue Dossier X, y recuerden que el gorro de aluminio no es locura, es precaución. Así que nos vemos en el próximo video.